¿Qué tal, mi amado hermano y amigo? Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Le damos la honra y la gloria al Señor porque Él ha sido bueno y porque para siempre ha sido su misericordia. Dios te bendiga grandemente en esta preciosa tarde porque es Dios el que nos permite una vez más poder venir delante de cada uno de ustedes y poder hablar de la bendita palabra del Señor. A Él le agradezco porque Él pone ese querer como el hacer en nuestro corazón de poder impartir la poderosa palabra de Dios. Tú que puedas escuchar, tú que puedas estar atento, que esta hermosa palabra que el Señor vaya a traer a cada uno de nuestros corazones sea una palabra de cambio en tu vida, un cambio radical, un cambio que Dios puede obrar, solo Él, nadie más. Ese cambio solo Dios lo puede hacer en nuestro corazón y Él está dispuesto a hacerlo. Pero va a depender, si tú quieres que Él haga el cambio en tu vida, Él lo va a hacer. Él está dispuesto a hacerlo. Pero si tú no quieres, Dios no va a poder forzarte, porque de buscar de Dios es de corazón, es decisión de cada uno. El Señor está ahí para ti. Solo es que tú creas, solo es que tú empieces a hacer la voluntad de Dios. El día de hoy no me quiero extender mucho, quiero hablarte un poco de lo que el Señor tiene preparado, no solo para mí, sino para cada uno de nosotros. Y lo que el Señor en los últimos momentos, en los últimos tiempos, va a hacer sobre el mundo entero. Quiero que si tú tienes tu Biblia ahí puedes hacerlo. Ahora si no, solo acompáñame. Vamos a leer su Sagrada Escritura allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 al versículo 13. Quiero que estés atento a lo que el Señor va a decirte en esta preciosa hora de la tarde, porque el Señor nos va a hablar a cada uno según lo que nosotros necesitemos escuchar. El Señor lo sabe y el Señor es lo que te va a dar en esta preciosa tarde. Oiga lo que dice, lo vamos a leer bajo las tres divinas personas, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice el versículo 12, al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, qué bonito. Pero dice en el versículo 13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú que me estás escuchando, tú tienes el privilegio de tener tus dos oídos, esos dos miembros que el Señor nos dejó, que el Señor nos creó, para que nosotros podamos oír. Oiga, y aquí la palabra dice, si tú tienes tus oídos, oye pues lo que el Señor en esta preciosa tarde va a decir, para que puedas guardarlo en tu corazón, como el versículo 11 lo dice. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Pero acá la palabra de Dios no está hablando a las cosas materiales. Tú me puedes decir, no, yo tengo un coche, no, yo tengo una cuenta en el banco, no, yo tengo un terreno, una bonita casa. No, el Señor no está hablando acá de las cosas terrenales. El Señor está hablando acá de las cosas espirituales que tú hiciste o que tú estás haciendo para agradar a Dios. Si tú me estás escuchando y estás caminando en los caminos de Dios, gloria a Jesús, síguelo haciendo. Pero lo que hagas para Dios, hacerlo de corazón. Lo que hagas para Dios, hacerlo con amor para Dios. Pero tú que me puedas estar escuchando, que me vas a escuchar y no has hecho nada para agradar a Dios, es tiempo de que tú puedas empezar a hacer obras, de que tú puedas empezar a hacer ese cambio en tu vida, ese cambio en la sociedad, que puedas empezar a obrar de una manera muy especial en tu vida, que puedas empezar a caminar con Dios, para que todo lo que tú hagas, como dice la palabra de Dios, que lo retengamos, porque hoy más que nunca, ya la venida de Cristo es eminente. La palabra de Dios dice que su venida será en un abrir y cerrar de ojo. Y eso está muy pronto a que acontezca. Muchos se burlan de ese acontecimiento. Muchos se ríen. Hemos visto en las redes sociales cuánta blasfemia no hay.
Son ellos. Al final van a tener su recompensa por no haber creído en la poderosa palabra de Dios, por no haber creído en Dios, en aquel que nos creó. Ellos van a tener su recompensa, como nosotros también, como hijos de Dios, vamos a obtener la recompensa de parte de Él. Si tú estás caminando en los caminos de Dios, como te digo, bien, gloria al Señor, pero aférrate a la mano de Dios y no te sueltes, que esta carne no pueda ganarte, que esta carne no pueda dominarte, que el Espíritu que mora en nosotros reine sobre nosotros y que cada día tratemos la manera de agradar a Dios. No cada día trates la manera de agradar al hombre, no, ¿sabes por qué? Porque el hombre te falla. El único que no falla es Dios. El único que permanece fiel es Dios. El único que está contigo es Dios. Él es el que está en cada uno de tus caminos. En cada momento está contigo. A cada instante Él está contigo y Él no te va a fallar. Si tú duermes, Él está ahí contigo. Si tú despiertas, Él está ahí contigo. Porque misericordioso es Dios, que siempre, y es promesa de Él, que siempre va a estar a nuestro lado. La pregunta es, ¿tú siempre estás a disposición de Dios? Porque así como Dios está con nosotros a cada momento, pero muchas veces nosotros no estamos a disposición de Dios. Muchas veces nos olvidamos quién es Dios. Muchas veces nos olvidamos darle gracias a Dios, ponernos en comunión con Dios. Pero la palabra de Dios hoy nos dice que retengamos lo que tenemos. Porque así nosotros vamos a recibir esa corona. Porque así nosotros vamos a recibir ese premio, ese galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios también lo dice allá en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Oiga, qué bonita la palabra de Dios. Él va a venir en breve. Él va a venir por su iglesia, por aquellos los que le estamos esperando. Y nos va a dar un grande galardón, nos va a dar un regalo que tú y yo nos vamos a merecer. Eso siempre y cuando obedezcamos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? El Señor me traía esta palabra y Dios me daba un sueño y quiero compartírtelo en esta preciosa hora de la tarde. Porque es cierto, mi hermano. Si la palabra es mentirosa, en vano vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero no, si Él vino es porque la palabra tiene que cumplirse. La palabra es para que realice un propósito acá en la tierra. Para eso la palabra de Dios y todo lo que está aquí escrito se va a cumplir, amado hermano. Se va a cumplir, amado amigo. Nada va a pasar. Todo tiene que cumplirse tal y como está escrita. Oiga, el sueño que Dios me daba, quiero compartirlo, no para darte miedo, sino para que tú pienses cómo está el mundo, para que tú analices que Cristo viene pronto. En el sueño que Dios me daba, veía una sombra de muerte, que andaba atemorizando a cada persona sobre la faz de la tierra. En el sueño que podía observar, veía una sombra que donde llegaba y se posesionaba en una persona, al instante esa persona moría. Y yo en el sueño trataba la manera de correr para poder ayudar a esta persona. Pero cuando yo llegaba a esta persona, la persona ya no tenía signos vitales. La persona ya había fallecido. Y cuando esa sombra de muerte seguía avanzando, yo corría donde estaba ella para que no pudiera tocar más a nadie. Pero lastimosamente, cuando más duro corría, cuando más quería yo acercarme a esas personas, para que esas personas no murieran, yo no podía hacer nada con mis propias manos. Por mis propios esfuerzos yo no podía hacer nada, porque lastimosamente cuando yo llegaba, ya la persona había fallecido. Yo no le tenía miedo a esa sombra. Y cuando veía toda esa mortandad, me hinqué en el sueño y le empecé a pedir a Dios
Y le decía, Señor, ten misericordia por aquellas personas que han estado muriendo. Señor, ten misericordia por aquellas personas que mueren y aún no han reconocido que tú eres el verdadero Dios. Aún no lo han reconocido como su único y suficiente Salvador. Y entraba una gran tristeza en mi corazón porque no podía hacer nada. Cuando estas personas morían, yo estaba hincado. De repente, en otra parte del sueño, yo me aparezco en un pequeño grupo, en un pequeño remanente que estaba esperando porque había un personaje de hermoso parecer. Había un personaje resplandeciente, alto, que cuando yo le veía yo tenía que verle para arriba porque era demasiado alto y la luz era tan grande que iluminaba todo el área donde nosotros estábamos. Cuando estábamos ese pequeño remanente, yo escuchaba cómo ese personaje anunciaba los nombres que estaban en esa lista para que pudieran pasar. Entonces yo entendí que la palabra de Dios dice, muchos van a ser los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Porque de toda la multitud que había, solo unos pocos, un pequeño remanente fue que el Señor escogió, un pequeño remanente fue que el Señor llamó. ¿Sabes por qué? Porque muchos se dicen ser cristianos, muchos se dicen ser hijos de Dios, pero no hacen la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál era el alimento favorito de Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Si no lo sabes, con gusto te lo diré. La palabra de Dios dice que el alimento favorito de Jesús cuando estuvo acá en la tierra era hacer la voluntad del Padre, era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y yo le preguntaba al Señor ahí cuando yo estaba en ese pequeño remanente, con mis manos en esta forma, con mis ojos cerrados, yo le decía, Señor, que en esa lista mi nombre esté escrito, Padre, que en esta lista, Señor, esté mi nombre, que lo que yo haya hecho acá en la tierra, que lo que yo haya anunciado, Señor, haya valido la pena, Padre, que mis frutos, Señor Jesús, hayan valido la pena, no ante el hombre, sino ante ti primeramente, Dios. Estaba yo en esta manera, esperando que mi nombre fuera anunciado para pasar a ese lugar. Y tenía en mi corazón una gran paz. Y lo único que decía yo en mi mente decía, Señor, ten misericordia, Señor, que mi nombre esté escrito en esa lista, Padre, porque me he esforzado buscándote, me he esforzado por tratar la manera de anunciar tu poderosa palabra, de anunciar tu evangelio. Y cuando yo le decía eso, venía a mi mente ahí donde estaba postrado muchos en la tierra, aún en los que están en Merredil, no se han mantenido en el evangelio. Porque si tú le preguntas a la persona, ¿qué es? Yo soy cristiano. Y te preguntan, ¿cristiano evangélico o cristiano católico? ¿Sabes por qué hacen esa pregunta? Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué evangelio? Y el Señor traía mi corazón y me decía, y empecé a investigar eso, lo que significaba el evangelio. Y significa sanidad, significa santidad, significa hacer la voluntad de Dios. Y yo decía, Señor, es cierto. Muchos aún solo escuchan la palabra, pero lastimosamente solo son oidores y no hacedores de tu palabra. Muchas veces solo lo hacen por salir de paso o pensando que Dios nos va a hacer un favor. Y más de eso ya no queremos buscar de Dios. Mientras yo estaba en ese pequeño remanente, cuando oí a ese personaje hermoso, que no se los puedo explicar, era tan hermoso y resplandeciente, que cuando tenía esa lista, escuché que dijo mi nombre completo, escuché que me mencionó, y cuando escuché yo mi nombre, salté con gran gozo, y viene a mi mente que dice que nosotros como hijos de Dios vamos a saltar como becerros de la manada en aquel día. Y me acordé de esa palabra y yo saltaba de gozo. Yo le decía, Señor, gracias.
Señor, gracias porque yo estoy escrito en ese libro de la vida. Señor, gracias porque lo que yo he hecho en esta tierra ha valido la pena, Señor. Gracias porque no me has dejado, Padre. Gracias porque siempre has estado conmigo. Gracias porque ahora, Señor Jesús, mi corazón está tranquilo. Mi corazón está confiado en ti. Cuando yo iba pasando sobre esa puerta, recuerdo en el sueño que quise abrazar a ese personaje. Había gozo en mi corazón y donde yo quise abrazarlo, no pude abrazarlo, no pude llegar hacia donde él estaba. Recuerdo que iba con lágrimas en mis ojos. Y cuando iba entrando, recuerdo que volteé a ver hacia atrás y había muchas personas ahí esperando ser llamadas por aquel personaje divino. Y muchas de las que estaban ahí fueron llamadas. Pero había muchas personas también conocidas que cuando estaban ahí estaban turbadas, estaban preocupadas, se estaban despeinando, estaban sus ojos desorientados. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque aún estando en los caminos de Dios, en el redil de Dios, saben que no están al 100%, sabe que no están practicando la santidad en su vida, porque aún estando en los caminos de Dios, están haciendo cosas que a Dios desagradan, y Dios no puede ser burlado. Tal vez tú has pensado que Dios no te pudo ver cuando vayas a cometer un pecado. Muchos miran a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, que nadie los vea. Pero se les olvida mirar hacia arriba, que hay un ojo divino que siempre va a estar observándolos y a él no se le puede escapar nada. Aunque te metas debajo de una casa, de un sótano, ahí está el ojo de Dios observándote. No puedes esconderte del gran poder de Dios. Tú que me estás escuchando y tú ahora has analizado que lo que has hecho te has equivocado, que has cometido un error delante de Dios. Pídele perdón. Dios no te está condenando y yo no he venido acá a condenarte. He venido porque Dios me ha dado la oportunidad para que tú puedas analizar, para que tú puedas recapacitar que si has fallado a Dios, hoy es cuando tú tienes que venir a hacer votos dignos de arrepentimiento y poder volverte a los caminos de Dios. Porque es el único que te puede perdonar. Sabes, el error que muchas veces la gente comete es condenar al pecador. Es condenarlo. Y muchas veces esa persona se entristece y flaquea y se hunde más en el pecado. Tú que me escuchas y hablas de la palabra de Dios. Tú que me escuchas o tal vez predica la palabra de Dios. Tu trabajo no es ese. Tu trabajo no es condenar a la gente. Dios no vino aquí a condenar a nadie, sino Él vino aquí a rescatar a lo que se había perdido. Y tanto los que predican la palabra de Dios como yo, era uno de esos. Pero hoy te puedo decir, Dios ha tenido misericordia de mi vida, Dios ha tenido perdón en mi vida, y ahora soy nueva criatura para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no nos compete condenar a nadie. Nosotros tenemos que hablar de la poderosa palabra de Dios para que el que oiga o el que lea entienda, y el que oiga se abra su entendimiento y su conocimiento para que Dios pueda obrar de una manera especial en su vida. Para eso es la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha mandado. Tú que me estás escuchando y alguien te ha condenado, nosotros como personas no somos nadie para hacerlo. Dios está esperando por tu vida y yo sé que Dios ya ha derramado su perdón por ti, ya ha derramado su perdón en tu vida, pero ya no vuelvas a hacer lo mismo. Ya no voltees atrás como la mujer de Lot. Sigue caminando hacia ese blanco perfecto. Deja el pecado. Claro, muchas veces tenemos lucha, muchas veces tenemos dificultades. Y es claro, la palabra de Dios dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huéspedes, contra las regiones celestes de este siglo. Oiga, ¿contra quiénes peleamos?
pero no son más poderosos que Dios, porque el que está con nosotros es Dios, el vivo Dios, el grande, el poderoso, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el que está con nosotros, es el que pelea por nosotros. Y yo te digo, si Él está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nada nos podrá hacer frente en los días de nuestra vida. Como Dios le dijo estas palabras a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así como estuvo con Moisés, y así como estuvo con Josué, está conmigo y está contigo. Y nadie va a poder hacernos frente en los días de nuestra vida. Eso siempre y cuando caminemos en rectitud para Dios, caminemos en obediencia a Dios, caminemos dándole la vida a Él, nuestra alma a Él, nuestro tiempo a Él, porque a Él le pertenece el Señor. Si nosotros actuamos de esa manera, Dios va a tomar el control de nuestras vidas y no va a haber nadie, ni aun el enemigo, ni Satanás, que sea Dios reprendiéndole, no va a poder tomar represalia contra nosotros. Claro está, tal vez nos va a poner tentación, tal vez nos va a poner pruebas, pero la palabra de Dios dice en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Oiga, qué bonito lo que el Señor nos dice. Bienaventurado todo aquel que la resiste. Todos estamos propensos a la tentación mientras estemos en este cascarón, mientras estemos en esta carne, que la palabra de Dios dice en Gálatas que siempre la carne va a estar viendo para abajo, pero el Espíritu que mora en nosotros siempre va a estar viendo para arriba las cosas de santidad. La gloria de Dios siempre va a estar queriendo hacer lo bueno y no lo malo como esta carne. Mientras estemos en esta carne, siempre estamos propuestos a padecer todo este tipo de tentaciones. Pero como hijos de Dios tenemos que leer este pan de vida, tenemos que leer la palabra de Dios, porque así como Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, así va a querer venir a tentarnos a nosotros. Pero ¿sabes cómo Dios, cómo Jesús venció al enemigo en el desierto? Con este hermoso libro, recitándole la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, resistiendo al diablo. Y la palabra dice que él huyó de Jesús porque no pudo con él. A ese Dios nosotros le servimos, a ese Dios nosotros le alabamos. Y si nosotros somos coherederos con Cristo, oiga, nosotros también tenemos esa misma autoridad que tuvo Él, la misma tenemos nosotros para decirle al enemigo, no cosas groseras, no tampoco, porque Dios no nos ha mandado tampoco a ofender a nadie, sino con la autoridad de Dios y con la palabra de Dios podemos vencer al enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito poder buscar de Dios. Qué bonito poder ser hijos de Dios. Porque Él como Padre está guiándonos y cuidándonos en cada momento. Regresando al sueño, cuando yo pasé a ese lugar, vi mucha gente que estaba desorientada. Vi mucha gente que estaba turbada. Porque aunque estaba en ese pequeño remanente, sabía o sentía que su nombre no estaba escrito en esa preciosa lista, porque sabía que su vida de cristiano evangélico no había correspondido a los estatutos, no había correspondido a los decretos, no había correspondido a los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dejado. Y fue tan triste la escena. Yo sentía gozo por mi alma, pero sentía tristeza de ver que había gente que posiblemente no iba a estar escrito en esa lista. Pero también pude ver gente que estaba en la misma posición que yo estaba antes de ser llamado por ese personaje hermoso. Estaba en esta posición esperando ser llamado. Y vi mucha gente que pudo entrar también. Cuando entramos a esa santa tierra, a ese santo lugar, nosotros la reconocemos a través de la preciosa palabra de Dios como la Nueva Jerusalén. Cuando Dios me permite y me muestra en el sueño la Nueva Jerusalén, me quedé asombrado, me quedé atónito, porque era un lugar hermoso.
el cual no existe acá sobre la faz de la tierra, el cual no hay castillo que se le pueda asemejar, el cual no hay hotel, no hay casa, no hay terreno, no hay mansión, ni aun los hoteles de lujo llenos de joyas, de diamantes, no podían igualarse a aquel hermoso lugar. Cuando yo veía ese precioso lugar, un resplandor que iluminaba cada rincón, lo primero que hice yo era ver para todos lados, a ver dónde estaba el sol, a ver dónde estaba esa fuerza que alumbraba ese lugar, porque era un brillo que no lastimaba mi vista. Y por eso yo buscaba el sol y no lo veía. Tú tal vez has mirado al sol, no puedes hacerlo, te lastima tus ojos. Allá en ese lugar no. Yo podía ver con claridad y empecé a ver tantas cosas hermosas. Pero lo que más me impactó fue que había un recipiente como tipo copa, hermosa. Y donde yo la iba a agarrar, me entró una duda, porque no tenía sombra. Tú donde quiera que estás, si ves un objeto, va a tener su sombra. Aún sea la luz reflejada por el sol o de una bombilla, una luz a través de electricidad, va a tener su sombra. Tú lo puedes ver. Pero donde yo veía la copa, veí que no tenía su sombra. Y cuando yo la tomé, vi esa copa hermosa y pude ver que no tenía ninguna sombra. Y empecé a ver para los rincones. Y aún los rincones estaban iluminados. Y vino a mi corazón una palabra que dijo que Él es luz. Que Él es luz para las naciones. Que Él es luz para nuestras vidas. Que es la luz que alumbra nuestros caminos. Y le decía, Señor, gracias, Padre. Gracias por haberme permitido, Señor, ver en sueño todo eso. Y desperté yo dándole gracias al Señor, dándole la honra y la gloria a aquel que se lo merece. Porque solo Él nos permite tener esas hermosas experiencias. Solo Él nos habla como Él quiere, cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos o como nosotros queramos. Dios nos muestra a cada uno según nuestra búsqueda. Tú me puedes decir otro mentiroso, otro que ya dijo lo mismo. Tú puedes pensar lo que tú quieras o lo que puedas creer más convenientes. Está bien. Yo tampoco voy a obligarte a decirte es cierto. Lo único que yo creo es que sí es cierto, que lo que te estoy diciendo sí existe y muy pronto va a pasar. Y si tú estás tomando esto como una broma, créeme, lastimosamente tú te quedarás a sufrir la ira de Dios en la tierra. Pero para los que sí creen y los que han confiado en Dios, esta nueva Jerusalén nos espera. Este nuevo lugar hermoso para adorar a Dios las 24 horas del día, donde el descanso allá es alabar a Dios. Qué bonito. Donde el descanso allá es poder glorificar el santo nombre de Dios. Si tú quieres estar escrito en ese libro de la vida, empieza a caminar con Dios. Pero empieza a caminar de una manera diferente a la que has venido caminando. No pienses que caminar con Dios es arrastrar las cosas del mundo, seguir haciéndolo del mundo, pero también voy a hacerlo de Dios. No, eso no es caminar con Dios, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, porque todo aquel que viene a Él es hecha una nueva criatura. Todas las cosas viejas van a pasar. ¿Sabes por qué van a pasar? Porque Dios, cuando agarra a uno de los suyos y los pasa a su camino, a su luz admirable, son transformados, son hechas nuevas criaturas.
todo lo que nosotros veníamos arrastrando del pecado, todo eso queda atrás, todo eso queda desechado, porque Dios no quiere nada de allá, porque sabemos que todo eso es inmundicia, todo eso nos va a arrastrar hacia la condenación eterna. Pero lo que Dios nos da, ese nuevo ser en nosotros, esa nueva vestimenta, esa nueva criatura es renovada, eso es santo y perfecto, en lo cual nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que retenerlo, como lo dice la palabra de Dios, porque aquí Él viene en breve. Si tú no has visto y no has creído en el arrebatamiento, cuando sus hijos nosotros iremos a encontrarnos con Él en las nubes, tú lo puedes tomar como un chiste, como una broma, pero déjame decirte, si hoy puedes reírte de eso, mañana lo puedes lamentar y será demasiado tarde. Pero si tú lo crees, aferrémonos a eso cada día y tratemos la manera de vivir como Dios manda, no como nosotros mandamos, de vivir como la palabra de Dios está escrita, no como nosotros creamos correcto que podamos vivir en esta tierra. Poder vivir como Dios nos ha hablado y nos ha dicho que vivamos. No vivamos como otra gente pueda venir a hablarnos o supuestamente a predicarnos y vivir como ellos están viviendo, como nos están indicando. No. Acá está nuestro pan, acá está nuestra brújula, acá está nuestra guía, acá está nuestro todo para nosotros. Acá tenemos que nosotros pedirle sabiduría de Dios para leer y entender este hermoso libro y poder caminar como acá nos indica. Que Dios te bendiga de una manera grande, grande, grande en esta preciosa hora del día. Ha sido para mí un gusto poder impartir un poco de la palabra de Dios y poder testificarte este hermoso sueño que Dios traía cuando yo descansaba, cuando yo dormía. El Señor me hablaba algo lindo y hoy, más que nunca, quiero estar con Cristo. Quiero acercarme a Cristo. Quiero hacer su preciosa voluntad. Que ese sea tu deseo también. Te lo comparto. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber una persona dispuesta a escuchar palabra de Dios. Siempre va a haber un cambio en nuestra vida cuando escuchamos la poderosa palabra de Dios. Y yo sé que esta palabra ha llegado a tu corazón. Y espero en Dios que haga un cambio grande sobre tu vida. Un cambio que tú dirás después, wow, Dios, cómo lo cambia uno. Porque esas fueron mis palabras cuando yo vagaba en los deleites de este mundo. Y ahora que Dios me ha transformado, digo, wow, qué hermoso Dios. Dios no se equivoca, Dios no se confunde, Dios no comete errores, Dios es perfecto y Dios lo llama en un tiempo perfecto para que podamos ser sus hijos y alabarle a nuestro Padre Celestial. Si tú me dejas orar por tu vida, lo voy a hacer con todo mi corazón en esta preciosa hora. Señor y buen Dios que estás en tu gloria, mi alma te alaba y te glorifica, Padre, porque para siempre es tu nombre exaltado, mi buen Dios de la gloria. Gracias te damos, Padre, porque tú has traído palabras, Señor, y esta palabra de cambio, Padre, esta palabra de transformación, esta palabra de liberación, Padre Santo, esta palabra de sanidad, mi Dios amado, esta palabra, Señor, que rompe, Padre, toda cadena, Señor, que el enemigo ha puesto, papadito lindo de la gloria, en tu poderoso nombre, Señor. Creemos, Padre Santo de la gloria, a través de tu palabra, Señor Jesús, y tu preciosa sangre, Padre, que somos limpios y transformados por ti, Padre Santo, porque por ti vivimos, Señor, y por ti subsistimos, Padre Santo de la gloria. Que seas tú, Padre de lo alto, mi Dios. Yo sé que tú estás inclinando tu oído, Padre, pero que seas tú, Señor, tocando el corazón de mi hermano, tocando el corazón de mi amigo que está, Señor, del otro lado de esa pantalla, Padre Santo de la gloria. Ahí donde está, Padre bendito, toca su corazón, Padre, toca su mente, Señor. Quita toda venda de los ojos, Padre Santo de la gloria, para que podamos ver tu misericordia, tu amor, tu benevolencia, Padre, para que podamos ver tu gloria, Señor, y para que podamos ver tu camino, Padre, de una manera diferente, de un ángulo, de una perspectiva diferente, Padre Santo, y poder empezar a caminar como tú mandas, Señor, como tú quieres, Padre,
Padre, no como nosotros queremos, Padre Santo, sino como sea tu voluntad, mi Dios amado de la gloria. Bendice, Padre, a cada uno de aquel oyente, Padre Santo de la gloria. Que esta palabra, Padre Santo, sea una palabra de bendición para sus almas, Padre, para sus vidas, mi Dios amado de la gloria. Por favor, mi Dios, te lo suplico de gran manera, Padre Santo de la gloria. Ahí donde el enemigo ha querido, Padre, meter, Padre Santo, turbación. Ahí donde el enemigo ha querido meter dardos, Padre Santo de la gloria, donde los ha querido atar en tu nombre, Padre. Sea fuera todo enemigo, en tu nombre, Padre, y en tu poderosa palabra, Padre. Sea fuera todo dardo, papadito lindo de la gloria, y empiezas tú a restaurar corazones, y empiezas tú a restaurar vidas, mi Dios amado, en tu poderoso nombre, Señor Jesús de la gloria. Tú que me estás escuchando y crees que Dios puede hacer esa obra, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque su palabra lo dice, y porque Él es el Dios todopoderoso. Pon tu mano en tu corazón y empieza a pedirle a papá que haga un cambio en tu vida, porque Él está ahí contigo. Él está ahí contigo y puede escucharte. Solo es que tú abras tus labios y confieses con tus labios que Él es el Dios de Dios, que Él es el Rey de Reyes, Padre, que Él es el Señor de Señores, Padre, y sobre tú nada hay, Padre. Sobre tú nada hay, mi Dios amado de la gloria. Te lo suplico, Padre, con todo mi corazón, mi Dios amado de la gloria. Yo sé que tú estás obrando de una manera especial, Padre, en cada uno de vuestros corazones, mi Dios amado. Gracias te da mi alma en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios de la gloria. Amén, Jesús, y amén de la gloria. Gracias, Padre Santo del cielo. Que Dios te bendiga, amigo, mi hermano, que me escuchaste. Que la palabra haya llegado a hacer un cambio en tu vida. No como un martillo, no. Sino como algo que pueda llegar a restaurar tu vida. No a lastimarte, no. Sino como algo que te puede dar aliento para que tú te levantes y puedas caminar con Dios. Que Dios te bendiga de gran manera. Si tú puedes compartir este video, hazlo. ¿Sí? Con toda confianza y seguridad que Dios va a seguir hablando a nuestros corazones. Lo he dicho, no es para que yo me engrandezca o para que yo sea conocido, no, sino porque la palabra de Dios llegue a las personas que Dios quiere que llegue. Sino que la palabra de Dios haga un cambio que Dios quiere que haga ese cambio. Sino que la palabra de Dios quiere restaurar al que Él quiera restaurar. Que Dios te bendiga grandemente. Si es la bendita oportunidad de Dios, nos vamos a ver en otro video que Dios me permita hablar de su poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga.